Hey familia, ¿cómo están? Bienvenidos a todos después de tanto tiempo ausente. Como ya saben, no me encontraba haciendo videos por temas de estudio, por la universidad, pero bueno, ya estoy un poco más desocupado de todo eso y voy a explicar un poco cómo ha funcionado o cómo ha ido KVK2 para nosotros, para el Reino 2551. En este caso, bueno, como pueden ver, KVK comienza para nosotros aquí en esta esquinita y bueno, fuimos saliendo a la zona 5. Aquí nos encontramos con el primer reino enemigo. Una pelea bastante dura, una guerra bastante complicada tuvimos ahí contra ellos porque son una alianza que tiene buenas ballenas y sobre todo que son pay to win. Y eso nos complicó bastante porque si bien nosotros tenemos jugadores T5, son free to play. Entonces no tienen una mayor inversión, ¿no? Lo cual quiere decir que una vez que ya sus recursos se agotan o aceleradores, no pueden seguir peleando mucho tiempo más. Así que en esta batalla nosotros logramos encerrar este reino que está aquí, al 37. Logramos llegar hasta estos pasos que ustedes ven por aquí. Bloqueamos esos pasos. Ahí se puede ver banderas inactivas, que eran nuestras. Bloqueamos a ese reino en la primera tanda. Llegamos a tomar este paso de nivel 5. Llegamos a pasar a la zona 5. Pero ¿qué pasó? Iba todo bien, pero lamentablemente, a última hora, lo que pasó fue que uno de nuestros reinos aliados, que era justamente este reino que está aquí abajo, el 56, que ahora sus banderas están inactivas, no quiso luchar en zona 5, no quiso prestar ayuda. Teníamos un chat de aliados, pero ellos no respondían o daban excusas, así que lamentablemente por esa razón principalmente no pudimos seguir avanzando. Y creo principalmente que esa fue la gran razón de nuestra derrota en esta ocasión. Estuvimos luchando contra... Nosotros llegamos, como les comentaba, hasta zona 5, pasamos por ese paso que está ahí, llegamos hasta este círculo que está aquí, aproximadamente, ¿sí? Lo rodeamos, recuerdo, y estuvimos luchando contra el 37 y estuvimos luchando contra este reino que está por aquí, que es el 58. Así que estuvimos luchando contra dos reinos, nosotros solos, durante 2 días. Aguantamos 2 días la guerra y aún así no podían frenarnos, ¿no? Así que el reino en sí es bastante guerrero. Lo que pasa es que, claro, eran 2 reinos en contra y tarde o temprano, si los aliados no venían a ayudar, íbamos a caer. Era solamente cosa de tiempo. Lamentablemente así pasó todo. 56 no quiso ayudar, no quiso venir a nuestra ayuda. Y bueno, y no pudimos seguir avanzando. Finalmente nos sacaron de zona 5. Tuvimos que retroceder. Eh, Tuvimos que negociar, ¿no? Gracias también a la gente que está encargada de la diplomacia también en nuestro reino. Pudimos conseguir estar, mantenernos en zona 5 con las ruinas, con algunos lugares sagrados. Y también lo otro que conseguimos fue que no nos dejasen encerrados en zona 4 para que cuando abriesen las puertas o los pasos de nivel 4, nosotros pudiésemos tomar nuestra venganza contra 56 por no apoyarnos y tomar su fortaleza de los cruzados y sus campamentos. Bueno, 3 de sus campamentos y su fortaleza. Así que así lo hicimos, tomamos nuestra venganza en cierta forma, nuestro premio de consuelo, por qué no decirlo. Y bueno, con eso al menos quedamos conformes por esta vez. El reino luchó bastante bien, aquí están las tierras del rey. Finalmente ganó el bando enemigo en este caso, pero mucho respeto para ellos, lucharon bastante bien. Ellos también mostraron todo el respeto por nosotros, nos dijeron que éramos un reino bastante guerrero y que por eso también accedían a no encerrarnos, ¿no? Y dejarnos que tomásemos nuestra venganza contra los desertores, contra el 56. Esa fue en gran parte la razón por la cual ellos accedieron, porque vieron que somos un reino que le echa ganas, que le pone ganas y que lucha, ¿no? Así que respeto para ellos, felicidades a ellos también por haber ganado este KVK. Fue bastante divertido para todos en realidad. Yo me divertí bastante y bueno, y eso. Así está la cosa, es más que nada un resumen de cómo pasó todo, ¿no? También otro factor importante que jugó en contra aquí fue que uno de los aliados, que era el reino 33,
Alianza Amarilla que ven ahí, era un reino bastante débil, ¿no? Un reino que no tenía ni siquiera T5. Entonces, si bien ellos tenían la intención de luchar, pero no tenían la fuerza, ¿no? De todas formas, lo que vale la intención y se agradece que hayan tenido esa intención de pelear. Así que en ese aspecto tampoco puedo hablar mal de ellos. No así en el caso del 56, que el 56, teniendo el poder y la fuerza para poder luchar, no hicieron nada. Así que eso me parece una vergüenza, completamente en desacuerdo con eso, porque al menos intentémoslo, ¿no? O sea, no nos quedemos ahí. Si al final es un juego, hay que arriesgarse. Si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos, no pasa nada. Entonces, eso, chicos. Ahí estamos nosotros. Está el 33 ahí, que era también aliado. Está el reino 48 por aquí, el reino celestito azul, también aliado. Y ellos consiguieron algo similar a lo que conseguimos nosotros, que fue mantenerse en la zona 5 y poder tomar campamentos y la fortaleza del 33. Y eso, ¿no? Comentar también que, bueno, algunos dirán por qué no salíamos con un reino tan débil como el 33. Comentar que el reino de nosotros, antes de que yo llegara, estuvo en una guerra civil, así que estábamos ocupados resolviendo eso. Y no tuvimos tiempo para buscar los aliados, porque la guerra civil estuvo bastante dura, bastante compleja, y tuvimos que enfocarnos en eso en ese momento. Y ya cuando los demás reinos estaban, los equipos formados, por así decir, tuvimos que unirnos al último equipo que estaba disponible, o donde había cupo, ¿no? Que era en este caso el equipo que les acabo de mostrar. Y eso. Pero nada, un respeto para nuestros aliados, de todas formas, igual 48 luchó muy bien. 33, si bien no tenía el poder, tuvieron la intención de hacerlo, así que igual, bien por ellos también. Y nada, 56, una vergüenza, ¿no? Nada que decir. Ellos fueron los responsables en gran parte de esta derrota. Yo creo que si ellos hubiesen apoyado, lo más probable es que incluso el 33 hubiese podido salir correctamente. Y a lo mejor hubiésemos perdido igual, pero no tan pronto. No tan pronto. Y quién sabe, quizás hubiésemos ganado. Pero ya saben, un solo reino del equipo que no quiera cooperar y que tenga el poder para hacerlo, puede joder todo. Así que eso por este video, chicos, es más que nada para que vean un poco el contexto de toda la situación. Ahí están nuestras alianzas, IX51, IZ, y nada, y eso, ¿no? Aquí les voy a mostrar un poquito. Bueno, ahora estamos un poco repartidos algunos jugadores, pero aquí está una de las alianzas, que es la alianza en la que estoy yo. Estoy con mis chicos, ahí pueden ver. Y nada, esperando a los chicos que vienen en la migración para poder seguir jugando un KVK3 y seguirnos divirtiendo. Si al final esa es la idea, ¿no? Divertirnos y eso. Somos un reino de clase D actualmente, de dedo. Y esperamos quedarnos en esa clasificación. Si es que no, bueno, pasaremos a una clasificación C, baja. Y esperamos no pasar más allá de eso. Y creo que tampoco lo vamos a hacer porque con la migración de ahora, que son solamente 30 jugadores por de temporada cruzada, no deberíamos subir mucho. Y gente de la misma temporada no está migrando mucho realmente. Así que eso más que nada. Lo siento por la ausencia de tanto tiempo, pero la verdad es que estuve muy ocupado y tenía muchas cosas que hacer. Ahora recién me estoy desocupando y descansando un poquito. Y voy a empezar a subir, quizás, espero, videos más seguidos nuevamente. Eso. Nos vemos en un siguiente video y que estén muy bien. Que estén muy bien, perdón. Un abrazo. Chao, chao.